para estar con nosotros esta noche. Los bendecimos, les agradecemos también a los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, a través de todos estos medios, que gracias a Dios nos da la oportunidad de utilizar en estos momentos para hacer llegar la palabra de Dios nuestro Señor y sobre todo, pues darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Hermanos, esta noche tenemos un tema especial. Previamente, no sé si mi hermano Enrique quisiera hacer una oración de apertura o continuamos. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida una vez más aquí en Tierra Shalom. Gracias a Dios por la vida de Dani Chávez. Él nos va a compartir la palabra de Dios. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos tiene ahora a través de nuestro hermano. Y palabra, como siempre, palabra fresca, palabra viva. Y esto es lo que el día de hoy Él se va a poner. Vamos a orar, vamos a dar la bienvenida al Señor, sobre todo al Espíritu Santo, que es el que va a usar a cada expositor lo usa, y en este caso va a usar a Dani como el instrumento para su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das y lo que nos seguirás dando, Padre mío. Gracias te doy, Señor, por todos los que están ahorita, Señor, conectándose, y que apresures también los pasos de los hermanos que se vayan a conectar el día de hoy. Gracias te damos por este estudio, Señor, que nos enriquece cada día más y más en tu palabra. Nos trae a nuestra vida consuelo, esperanza, Señor, y sobre todo sabiduría. Señor, bendice, Señor, la vida de Dani, que es el instrumento que ahora tu Espíritu Santo va a usar para que nosotros en esta hora recibamos esta palabra de parte tuya. Gracias te damos porque nos permites llegar a este tiempo, a este momento tan preciso y tan precioso de poder escudriñar tu palabra y poder aprender una vez más. Te dejamos a ti, Espíritu Santo, tú eres el maestro que vas a dar el estudio el día de hoy. Y gracias por todos nuestros hermanos que nos siguen a través del norte, centro y sur del continente, como también de nuestro hermoso país del norte, centro y sur de México. Que Dios les bendiga, y si nos están viendo también de alguna otra parte del mundo, que Dios bendiga sus naciones y que Dios los bendiga en gran manera. Gracias, y damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Chávez, y estemos atentos a la palabra. Muchísimas gracias, hermano, por esta bella oración. Te agradezco estas bellas palabras. Y sí, le pedimos por favor al Espíritu Santo que haga presencia esta noche para que yo únicamente sea un pequeño instrumento para poder hacer llegar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche tengo un... Sí, le estaba guardando ya las cosas y ya las volví a sacar. Ah, sí. Sí, porque tú debes participa con lo de allá. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, se los agradeceré muchísimo. Una disculpa. Esta noche tengo un tema que me gustaría compartir con ustedes y lo he titulado La voz de Dios. Me gustaría hablar y enfocarnos un poco en cómo prepararnos para oír la voz de Dios. Y lo primero que me gustaría resaltar es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de ser libres de la sordera y de la ceguera espiritual, una de las razones importantes, voy a mencionar algunas, pero una de las razones importantes por las que la gente, los propios hermanos, uno mismo, tenemos sordera y ceguera espiritualmente hablando, dentro de muchas razones, es la idolatría. Y esto en específico hacia, sin afán de llegar a ofender a ninguna persona, pero todas estas personas que profesan una religión apartada y que es la número uno hoy en nuestro país. Y desafortunadamente esto ha provocado que la mayoría de todas estas personas pues hayan agudizado esta ceguera y esta sordera espiritual. ¿Y por qué digo que la idolatría? Y me gustaría compartir el Salmo 115. Un segundo, por favor.
Salmo 115, 4. Y dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y la parte importante de estos pasajes viene en el versículo 8 y dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Por favor, hermanos, si de pronto hay alguna situación con los versículos, háganmelo saber. Si hay algún problema, por favor, comuníquenmelo para intentar repararlo. Pero esta es una parte muy importante. Dice: semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, quiere decir que una persona se hace semejante a aquel o aquella cosa a quien adora. Y si estamos hablando que estas figuras, estas cosas hechas por hombres, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, quiere decir que las personas que les adoran, las personas que toman por ídolos estas imágenes, pues de igual manera no ven y no escuchan. Y esto es un ingrediente muy, muy, muy importante para que pues la ceguera y la sordera espiritual impidan que como hijos de Dios podamos escuchar su voz, escuchar los mensajes que tiene para nosotros. Por eso yo les repito, aunque las personas idólatras tienen ojos, no pueden ver las maravillas de Dios nuestro Señor. Aunque tienen oídos, no pueden oír la voz de Dios nuestro Señor. En la palabra tenemos muchos ejemplos, una cantidad muy, muy importante de ejemplos de cómo los siervos de Dios a lo largo de toda la palabra han escuchado la voz o los mensajes de Dios nuestro Señor. Y a mí me gustaría enfocarme en un par. El primero de ellos es el ejemplo de Samuel el profeta, que no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y en este ejemplo, Dios tuvo que usar al sacerdote Elí para llegar a Samuel. Y es un claro ejemplo de cuando no estamos preparados. En ese momento, estoy hablando de ese momento y en ese punto específico de tiempo, Samuel no estaba preparado para escuchar la voz. Y de igual manera, nosotros, si no estamos preparados, no lo podremos escuchar, no podremos escuchar los mensajes que Dios tiene para nosotros. Y por el contrario, con mucha seguridad, hermanos que me escuchan, varones que me escuchan, si tú y yo no estamos preparados, si tú y yo no sembramos, no sentamos las bases para escuchar la voz de nuestro Señor, seguramente y con mucha facilidad podremos escuchar la voz y los susurros de Satanás, la voz y los susurros del diablo, con mucha seguridad. Y por supuesto, todos aquellos que buscamos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos los que buscamos acercarnos a Él, pues tenemos que tener mucho cuidado y apartarnos de esto. En este sentido, en este ejemplo, una excelente analogía de este tema se presenta cuando las personas se preguntan, ¿por qué no oigo a Dios? O los hermanos se preguntan, ¿por qué no oigo a Dios? Bueno, la analogía es que si tú estás, un ejemplo, la analogía es que si tú estás cerca de un aparato radial, muy bien, es muy seguro que la señal que vas a escuchar de tu programa se escuche con mucha claridad y sin ninguna interrupción. Pero si tú te alejas de este aparato radial, si tú te alejas de esta frecuencia de radio, pues seguramente no la vas a escuchar. La vas a escuchar con interrupciones, la vas a escuchar distorsionada o de plano, simplemente no va a haber ninguna conexión. Y es lo mismo, hermanos. Si nosotros nos apartamos de
la comunión que Dios nuestro Señor desea de cada uno de nosotros, pues por supuesto no vamos a escuchar la voz, no vamos a escuchar los mensajes. En este ejemplo de Samuel, Dios hizo 3 intentos para comunicarle. Voy a leer en un momento los versículos. Pero Dios hizo 3 intentos para comunicarle a Samuel su mensaje. Y Samuel no pudo entenderlo. Samuel en ese momento no pudo entenderlo. Y eso quiere decir, hermanos, que con mucha dificultad vamos a escuchar la primera vez que queramos la voz de Dios, con mucha dificultad la vamos a escuchar. Y esto quiere decir que tenemos que ejercitarnos, tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en comunión con Dios nuestro Señor, para ejercitarnos, para fortalecernos, y que esa señal entre Dios nuestro Señor y nosotros se fortalezca, sea muy fuerte, en donde quiera que estemos, podamos escucharlos. Y en este ejemplo de Samuel, quiero ir a 1 de Samuel 3:19. Por favor, hermanos, yo les reitero, si hay algún problema con los versículos que no los vieran, háganmelo saber, por favor. 1 de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que posterior a un proceso de crecimiento, posterior a un periodo de crecimiento espiritual, a un periodo en el que tú y yo, hermano que me escuches, en el que tú y yo, varón, si estamos dispuestos a acercarnos a Dios nuestro Señor, a tomarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, a tomar sus preceptos y principios, a obedecerlo y a tener temor de Él, vamos a crecer de igual manera. Así como en estos versículos, Samuel creció después de que versículos anteriores Dios hizo el intento de llamarlo 3 veces y Samuel no entendió, no sabía de quién era esa voz, no sabía de quién era ese llamado, tanto que se acercó a Elí, el sacerdote, preguntándole si él le había llamado. Entonces, hermanos, en este ejemplo, posterior a este periodo de crecimiento, ya en estos versículos, 1 de Samuel 3, 19 y 20, todo lo que Dios le decía, y él oía, y él transmitía, y Samuel transmitía la palabra de Dios, se cumplía en estos versículos. Y esto quiere decir que la voz que aprendió a oír Samuel, la aprendió a oír en gran manera, porque quien escuchaba el mensaje que Dios quería hacer llegar a través de él, atendía a esa voz. Entonces, en este sentido, Dios utilizó en gran manera a Samuel y nunca dejó tirar sus palabras. Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar la voz de Dios de la voz del hombre y de la voz de Satanás. Es importante que nosotros en este aprendizaje para diferenciar estas voces, usted y yo evitemos ser engañados. Ustedes y yo, hermanos, evitemos ser engañados. Y cuando digo escuchar la voz de Dios, diferenciada de la voz del hombre y diferenciada de la voz de Satanás, no quiero decir que precisamente la voz de Dios siempre sea audible, no quiere decir que la vamos a escuchar claramente como cuando una persona se acerca a nosotros y nos habla. No. A veces Dios nos habla por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, a través de otras personas, por circunstancias en nuestra vida para comunicarnos algo y por supuesto
Dios nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y un poquito más adelante vamos a desarrollar este tema. Cuando Dios, hermanos varones, cuando Dios quiere hablar con sus hijos, va a encontrar su forma única de hablar con nosotros. Y les reitero, hay muchos ejemplos en él. Va a encontrar la forma única en que Él y nosotros, en el que Él y tú van a comunicarse. Y debemos de tener cuidado, porque en el ajetreo, en las ocupaciones de nuestra vida, apresurándonos a completar nuestra lista de tareas diarias, preparándonos para el día a día, para el día siguiente, podemos descuidarnos para el día siguiente, podemos descuidar nuestras vidas y alejarnos de Él. Pero Dios siempre encuentra formas de susurrar en nuestros oídos y hacernos dar cuenta de que Él siempre está con nosotros y está ahí para nosotros. Me gustaría leer Hebreos, un segundo, por favor, Hebreos 1, versículo 2, y dice así: en estos postreros días, en estos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, desde la creación, muchas personas pudieron escuchar la voz de Dios directamente. Hay muchos ejemplos. Y yo imagino que en ese punto, el simple hecho de leerlo, estas personas, estos siervos de Dios, estas personas que lo vivieron en ese entonces, hace más de 2000 años, quienes vivieron la experiencia de escuchar directamente la voz de Dios, yo me imagino que ha de haber sido algo espectacular, algo sobrenatural. No me imagino. Simplemente me pone hasta nervioso el simple hecho de pensarlo, porque ha de haber sido una experiencia maravillosa. Y en este caso hay muchos ejemplos. Estamos hablando de Adán, de Eva, de Moisés y otros. Sin embargo, Dios también habló su palabra y trajo revelación a través de los profetas. Por ejemplo, a través de un segundo, para abrir el siguiente versículo, nos habla a través de los profetas y, por supuesto, continuando con este versículo, nos dice que Dios nos habla a través de su Hijo Jesús. Y en este punto, en este momento, nos dice que Dios, que Jesucristo, es la conexión directa con el Padre. Cuando empezamos a conocer a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos. Él nos da todo lo que necesitamos, lo pone a nuestra disposición. Y va a depender de ustedes, hermanos, de ustedes, varones, de mí, tomar esas herramientas, tomar todo lo que Dios nos da para ampliar y fortalecer esa conexión a través de nuestro Señor Jesús con el Padre. Tenemos todo lo que necesitamos, yo les reitero, tenemos todo lo que necesitamos. Depende de ti, hermano, depende de mí tomarlo para acercarnos y fortalecernos y sobre todo, como les reitero, escuchar la palabra de Dios. Pero al leer la Biblia es cuando comenzamos a aprender sobre el corazón de Dios y su propósito en nuestras vidas. Así que así que esto hace que nuestras vidas cambien y tenemos una relación en este momento con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y de esto puedo discernir que la disciplina y la obediencia a la palabra de Dios nos cambian poco a poco, para así tener la comunión y comenzar a escuchar la voz de Dios nuestro Señor. Me gustaría ir a 2 de Timoteo 3:16 y dice así la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios a veces nos puede dar una advertencia, como un mensaje, palabra de aliento, una enseñanza, guía, rumbo o una lección para la vida. A fin de cuentas, un mensaje de Dios hacia nosotros. Y esta es una de las formas en las que Dios nos hace llegar sus mensajes. Esta es una de las formas en las que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, y es a través de la palabra. Dios nos dejó, esto me asombra y me hace sentir amado, porque Dios nos dejó con amor su palabra escrita como la guía para nuestras vidas. Y como y se muestra como en estos versículos, su palabra nos está dando la guía para prepararnos y equiparnos para toda buena obra, como dice en la última parte del versículo 17. Por supuesto, para toda buena obra a través de su palabra, dándonos instrucciones y principios para la vida. Una forma más en que Dios se comunica con nosotros y podemos escuchar su voz y sus mensajes es a través de nuestro amado Jesucristo, a través de su Hijo, por medio de su Hijo. Y el Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan esencial de Dios. Es el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Y reitero una vez más en Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la nueva versión internacional lo expresa de una manera tal vez un poco más entendida. Y dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, muchas veces y de varias maneras. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien hizo el universo. A través de estas palabras de Jesús en la Escritura, podemos oír, hermano que me escuchas, podemos oír el corazón de Dios y la voz de Dios y saber cómo es Dios, realmente conocerlo, escuchar su mensaje. Un ejemplo, o trasladándonos hacia la comparación con las ovejas y con nuestro Señor como el pastor, Jesús dice en Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas saben quién es Él. Le pertenecen y le reconocen por el sonido de su voz. Y Él es quien siempre las guiará amorosamente por el camino correcto, una y otra vez. Esto es porque las ovejas escuchan a su pastor cada vez que le hablan, cada vez que Él se comunica con ellas, todas reaccionan, todas atienden el llamado. Y es lo mismo, hermano, tú y yo, como hijos de Dios, si estamos en comunión, vamos a escuchar este llamado. Si tú y yo seguimos sus principios y si tú y yo somos santos conforme a su voluntad, conforme Él quiere que nosotros nos conduzcamos y nos dirijamos, vamos a escuchar ese llamado. Una forma adicional es a través de otras personas. Y este ejemplo puede ser para nuestros hermanos que nos escuchan, para nuestros hermanos que nos ven, que aún no conocen de Dios, que aún no le abren las puertas de su corazón a Dios nuestro Señor.
Y esto es porque recuerden, les voy a poner Juan, perdón, denme un segundo. Les voy a poner Marcos 16:15. Y dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente en algún momento de tu vida, tú que me escuchas que aún no has llevado tu vida hacia nuestro Señor Jesucristo, alguna vez algún hermano en la fe quiso compartir contigo. O seguramente en algún momento de tu vida alguien lo hará. Y esto es porque es un llamado, es una indicación, es una instrucción que Dios nos hizo a quienes lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Fue un encargo. Entonces recuerden, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quiere decir que en el momento en el que alguna persona se acerque a ti, hermano, no endurezcas tu corazón. Escucha, escucha lo que tiene para ti. Escucha el mensaje que Dios quiere hacerte llegar a través de esta persona. Escucha la voz de nuestro Señor a través de esta persona, porque te quiere para Él. Nos ama y estoy seguro que quiere hacerte llegar, hacer que te acerques a Él. Por favor, yo les reitero a nuestros hermanos que aún no conocen de la palabra, que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Escucha el mensaje que seguramente en algún momento alguien se acercó a darte o que en algún momento alguien lo hará. Este mensaje es de salvación y este mensaje puede cambiar tu vida. Así que habrá alguna persona que hará llegar el mensaje de Dios cerca de ti. Otro ejemplo de cómo podemos escuchar la voz y el mensaje de Dios es a través de las circunstancias. Y en algún momento alguien me dijo una vez que sabía que Dios le... Este es el ejemplo de una pareja que estaban pensando en comprar un bien y intentaron ponerlo en oración. Y poniéndolo en oración hubo algunas resistencias. El crédito que estaba aprobado en algún momento cambió. La cuestión con el banco tuvo alguna dificultad. Y esta cuestión de las circunstancias, yo, hermanos, les soy franco, esta es la forma que a mí más me cuesta, que a mí más me ha, no quiero decir desorientado, pero me ha costado más trabajo. Porque las circunstancias de la vida muchas veces, si no estamos firmes en Dios nuestro Señor, estas circunstancias, en lugar de que nosotros logremos captar el mensaje que tal vez está intentando hacernos llegar, seguramente si no estamos firmes, el mensaje que vamos a captar será otro. El mensaje que vamos a captar o que vamos a recibir será otro y será uno muy diferente. Uno que seguramente no va, ni siquiera se va a acercar a lo que Dios quiere hacernos saber. Entonces, estas circunstancias tal vez pueden ser un mensaje de que no es el momento tal vez, de que no es algo que podamos necesitar, en este ejemplo de esta pareja, de que tal vez puede ser un bien que en ese momento no necesitamos, puede ser un bien banal y simplemente Dios está intentando alejarnos de eso. Un ejemplo más lo vemos en Éxodo 7, versículo 3 y 4, bueno, un poquito antes, pero y este ejemplo es en Egipto, a través de Moisés. Y Dios usó las circunstancias de las plagas para hacer llegar un mensaje a Faraón, de que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud y de que los dejara salir del cautiverio y de la esclavitud. Pero recuerden, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Faraón no quiso escuchar
y Dios endureció su corazón. Y vamos a leer Éxodo 7, 3 y 4. Dice así, hermano. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Perdón. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Este es un ejemplo muy claro de cómo las circunstancias que en ese momento se presentaron no lograron que el mensaje de Dios llegara al remitente. ¿Por qué? Porque estaba endurecido su corazón. Y así como el ejemplo que yo te doy puede ser que Dios trate en nuestra vida diaria con circunstancias en nuestra vida. Yo, hermanos, en este sentido, yo les puedo decir a través de una experiencia personal que estoy seguro que sí, que el accidente que yo hace más de 8 años tuve, que en ese momento cambió mi vida, fue una forma de Dios de hacerme llegar un mensaje. Fue una forma en que Dios me hizo llegar un mensaje que el día de hoy yo aprecio, que el día de hoy yo atesoro, porque cambió mi vida. Si bien sí cambió mi vida 180 grados en ese momento, espiritualmente la cambió por completo y me hizo acercarme más a Él, me hizo que yo dejara cosas que no estaban bien para Dios en mi vida. Entonces, esta situación con las circunstancias en nuestro día a día, estoy seguro que son formas en que luego muchas veces Dios trata con nosotros y puede ser que nos regrese al lugar donde Él nos quiere tener, si es que estamos apartados, si es que con nuestras acciones nos estamos alejando cada vez más de Él. Y en este sentido yo me siento agradecido y bendecido, porque de esta manera tuve la oportunidad de poder acercarme una vez más a Él, de poder dejar cosas que no eran agradables a mi Señor Jesucristo y sobre todo, pues tal vez de apoyar de una forma pequeñita a que mis seres amados pudieran acercarse un poco más a mi Señor Jesús. Entonces, este ejemplo de las circunstancias es un ejemplo personal, pero yo estoy completamente de acuerdo en que los mensajes nos los va a hacer llegar sí o sí nuestro Señor Jesucristo. Una forma más en que podemos escuchar los mensajes de Dios, la voz de Dios es, por supuesto, a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Hermanos, estamos hechos a imagen de Dios. Y cuando confesamos nuestros pecados y seguimos a nuestro Señor Jesucristo y lo tomamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a vivir a nosotros. Y otro versículo que habla un poco acerca de esto es Juan 14, 17. Y dice así. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios, hermano, nos habla a través de nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Hermano que me escuchas, varón que me escuchas, permíteme repetirlo. El Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ayudándonos a tomar la decisión correcta. Esta conciencia que comienza a fortalecerse, esta conciencia que comienza a ensancharse, esta conciencia que comienza a tomar bases mucho más fuertes de apoyarse de la moral, justo después de que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo.
permitimos que el Espíritu Santo se acerque a nosotros. Y en este sentido, en relación con el pecado, nuestra conciencia, nuestra moral y sobre todo nuestro temor a Dios va a propiciar, uno, que tomemos la decisión correcta, y dos, que nos apartemos del pecado, y tres, pues sobre todo que sigamos fortaleciendo y estrechando esa relación personal, dinámica entre nuestro Señor y nosotros para continuar escuchando su mensaje y su voz todos los días. Es una comunicación directa. Yo les reitero, seguramente o posiblemente, yo creo que la palabra correcta no es segura, posiblemente no sea un mensaje audible, pero sí a través de todas estas formas. Y esta es una de las que en lo personal, de forma más linda, puedo disfrutar. Esos momentos en los que mi conciencia me dice que algo que estoy a punto de hacer no es correcto. Esos momentos en los que mi conciencia, fortalecida en el Espíritu Santo, me dice que tengo que ir hacia cierto camino, que tengo que dirigirme hacia cierto rumbo. Y es de las formas que yo, en lo personal, más aprecio, más me encanta percibir y que de forma personal he aprendido a, a estar más atento. Sé que tengo que fortalecer las demás, pero esta en lo personal es una que a mí me fascina por la forma en cómo Dios nos hace llegar su mensaje. Y les reitero, esto a través de nuestra conciencia, ayudándonos a tomar la decisión correcta cuando somos tentados, ese mismo espíritu, este espíritu de Dios, Espíritu Santo, nos advierte y nos empuja a hacer lo correcto. Hermanos, varones, como siervo de Dios, porque así me quiero. Simplemente soy un siervo de Dios que intenta hacer llegar la palabra. Dependo del Espíritu de Dios para que me oriente, para que me guíe en lo que sale de mi boca, para que sea un mensaje adecuado, para que sea un mensaje de verdad, porque simplemente depende completamente, depende completamente del Espíritu Santo. No es ni mi sabiduría, no es ni mi conocimiento, es simplemente el Espíritu Santo que a través de mí está intentando hacernos llegar un mensaje. Puede ser a ti, hermano, que me escuchas, a ti que ya estás en Cristo, o a ti, hermano, que estás a punto de conocerlo y que está a punto de cambiar, a punto de cambiar tu vida. Hermanos, hay veces en que las ideas aparecen en mi mente de forma totalmente inesperada y a veces directamente después de una petición de ayuda de Dios. De verdad es maravilloso poder experimentar este tipo de circunstancias. Yo te invito a que lo intentes. Yo te invito a que intentes comunicarte de forma directa con nuestro Señor Jesucristo. Y les reitero, esto únicamente depende de Él. Varones, recuerden que sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas de Dios. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios 2:14. Y dice así, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es un mensaje durísimo. Este es un mensaje increíble. Este es un mensaje que básicamente nos dice que si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, muy difícilmente vamos a poder entender y comprender la palabra de Dios en nuestras vidas. De verdad, yo les reitero,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y de verdad, es increíble cómo a mí me sucedió, vuelvo a un tema personal, a mí me sucedió que anteriormente yo intentaba leer la palabra. Yo intentaba leer la palabra y había ocasiones en que no entendía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada. Y puede ser que a ti, hermano, que me escuches, a ti que estás intentando acercarte a Dios, puede ser que te esté pasando, puede ser que te esté sucediendo, que no puedas entenderlo. Pero es debido a esto, porque en el momento en el que yo verdaderamente me entregué a mi Señor Jesucristo y en el momento en el que abrí de par en par las puertas para que el Espíritu de Dios morara en mí, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron y comencé a comprender la palabra de Dios. Comencé a comprender los mensajes que Dios nos da. Y esto es increíble. Esto es increíble y yo te invito de verdad a que puedas experimentarlo. Te invito de verdad a que a que intentes realizarlo, a que intentes llevar a cabo este ejemplo. Y hay un mensaje, perdón, denme un segundo para cerrar esta pantalla. Listo. Hay un ejemplo en este sentido. Recordemos a Abraham. Recordemos a Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Este es un ejemplo completamente diferente al de Samuel, porque en ese momento, en ese punto específico de tiempo, Abraham sabía identificar perfectamente la voz de nuestro Señor, la voz de Dios. Imagínense, hermanos, yo les quiero hacer el ejemplo o el ejercicio. Imagínense qué pasaría si nosotros escucháramos ese mensaje con nuestro hijo, en relación a nuestro hijo. ¿Qué pasaría? Sería locura, justo como dice el versículo. Sería locura, no lograríamos entenderlo. No lograríamos entender que esto era con un propósito que Dios tenía. Y de verdad que todo cambia, todo cambia, todo cambia. De verdad logras percibir las cosas de una manera diferente. En el momento en el que el Espíritu de Dios entra en tu vida y logras identificar y discernir cosas que anteriormente no podías. De verdad es una cosa increíble que yo reitero a aquellos hermanos que aún no logran entender la palabra, no logran escuchar los mensajes de Dios, que lo intenten. Intenten entregarse por completo. Tal vez se han preguntado, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿O por qué Dios no me habla? Y de verdad, hermano, varón que me escuchas, no te conozco tu vida, no conozco tu vida. Pero lo que sí sé es que Dios siempre está ahí para nosotros. Dios siempre está para escucharnos. Como buen padre, quiere que seamos obedientes a su palabra y que confiemos en Él. Recuerda, y esto es tal vez duro de escuchar, pero no todos los que escuchan el mensaje de salvación creen y son obedientes a la palabra. Pablo, en la carta a los romanos, en Romanos 10:17, dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe es muy importante en nuestra caminata diaria con Jesús. Nuestra fe es muy importante para lograr
comunicarnos y escuchar los mensajes que Dios tiene para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estás tomando el tiempo para estudiar y meditar en la palabra de Dios, hermano que me escuchas, varón que me escuchas, simplemente y llanamente te lo voy a decir. Es casi imposible conocer a Dios nuestro Señor, creerle en fe y escuchar su palabra, escuchar su voz y sus mensajes. Recuerden el significado de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que significa, voy a intentar darle un significado, que la fe se basa en creer y confiar en Dios y en su palabra. Repito, si nuestra comunión con Dios ha decaído, nuestra fe y nuestra confianza han disminuido, esto puede ser un motivo por el que no escuchemos a Dios. Hermanos, para mí fue un desafío escuchar a Dios. Cada vez que comenzaba a leer la palabra, y esto seguro puede ser que a ti también te pase, hermano. Cada vez que comenzaba a leer la palabra, sentía cansancio y quería hacer algo más. Sentía como si Dios me estaba hablando y tuve un problema muy importante, porque llegó un momento en el que logré entender su mensaje, pero no me gustaba lo que decía a través de su palabra, porque estaba en pecado. Porque estaba en pecado. Y esto seguramente es algo que le sucede a muchas personas que llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchan su mensaje, analizan su situación, se dan cuenta que están en pecado y no les gusta el mensaje. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces cerraba el libro y lo olvidaba. Sin embargo, Dios fue y es tan bueno que me seguía trayendo el mismo mensaje, una y otra vez. Dios me trajo el mensaje. En Juan 8:31, estos versículos del capítulo 8 cambiaron por completo mi vida. Y lo voy a leer porque desde el 31 al 47 es donde Jesús tuvo una disputa sobre quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. Y en ese momento yo quería sentirme que pertenecía a mi Padre Celestial. Entonces me di cuenta de que tenía que hacer un cambio en mi vida espiritual porque estaba en pecado. Y el mensaje que Dios me daba era justamente eso, que siguiera sus principios y preceptos, que me comportara conforme a su voluntad, que fuera santo, que me apartara de toda inmundicia, que me apartara de toda cosa vana, que me apartara del mal, que me apartara de Satanás, porque Dios me quería para él. Y dice así, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Versículo 40.
pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso justamente era lo que me pasaba. Quería hacer o quería guiarme por mis deseos carnales. Quería hacer lo que en ese momento entendí que eran los deseos de Satanás. Y continúo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y cierro con este último versículo, que de verdad cambió mi vida y que sé, hermano, que si lo escuchas, que si le pones atención puede cambiar tu vida. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo no lograba escuchar la palabra de Dios, porque en ese momento verdaderamente yo no pertenecía a nuestro Señor. Continuaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Continuaba en el pecado. Continuaba guiándome por mis instintos. No tenía dominio propio. Y puede ser que esto te esté pasando, hermano, varón que me escuches. Puede ser que esto te esté pasando, pero es un buen momento para cambiarlo, para hacerlo a un lado, para comprometerte y acercarte por completo a Dios nuestro Señor. Pertenecer a Dios nuestro Señor y que nuestro Señor nos reconozca. En ese momento nuestra comunión se va a fortalecer. Nuestra unión con nuestro Padre Celestial va a crecer y podremos escuchar con mayor facilidad su voz y sus mensajes que tiene para nosotros. De verdad, hermanos, es fácil distraerse y olvidarse del lugar de Dios en nuestras vidas, del lugar que Dios tiene en nuestras vidas, con todo lo que tenemos que hacer. Es muy fácil distraernos y olvidar el lugar que Dios debe de tener en nuestras vidas. Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere que permanezcamos y que tengamos una relación con Él. Él está siempre cerca de nosotros, pero debemos prestar mucha atención. Debemos prestar atención a su susurro en nuestras vidas. Debemos prestar atención al mensaje que tiene para nosotros en nuestras vidas. Te animo hoy, hermano, a que descubras la forma en que Dios te va a hablar, a que descubras la forma en que vas a escuchar su voz. De verdad te animo a que puedas fortalecer esa relación y puedas lograr el punto en donde escuches claramente el mensaje y su voz, el mensaje que tiene para ti. Hermanos varones que me escuchan, Jesús es el buen pastor que sacrificó su vida por sus ovejas. Él las protege y nunca las abandona porque le pertenece. En nuestras vidas vamos a tener muchas distracciones, tentaciones, problemas y penas. Y si no estamos atentos y si no estamos fortalecidos, estas tentaciones, estas distracciones, estos problemas y estas penas van a provocar que nosotros nos alejemos de Dios. Van a provocar que nosotros no escuchemos su voz, van a provocar que nosotros no escuchemos su mensaje. Por eso, hermanos, por favor, no dejen que el enemigo, no dejen que Satanás te aleje de Dios. Él está hablando y llamando tu nombre de manera constante, todo el tiempo está susurrando. La tentación
se acerca a nuestras vidas. El pecado se acerca a nuestras vidas. Y tenemos que alejarnos de esa voz. Tenemos que alejarnos de ese mensaje equivocado. Recuerden, hermanos, en primera de Pedro 5:8. Recuerden esto y por favor, no lo olviden en su día a día. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor susurrando en nuestra mente, en nuestro oído, para llevarnos hacia el pecado, para alejarnos de la comunión de Dios, para apartarnos de Él. Tengamos mucho cuidado, hermanos, por favor. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, tengan mucho cuidado. Y la última pregunta que yo les hago para concluir es, hermanos, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde para escuchar la voz de Dios? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde para escuchar la voz de Dios? Seamos muy honestos con nosotros mismos, hermanos. Es momento de hacer esa introspección. Es momento de contestar esa pregunta de forma sincera. Y si en ese punto contestamos o nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que corresponde para escuchar la voz de Dios, hagamos un cambio trascendental, un cambio importante en nuestra vida, un cambio importante en nuestro día a día. Acerquémonos cada vez a nuestro Señor. Acerquémonos cada vez a su palabra, estudiemos cada vez más su palabra. De esta manera podremos, hermanos, acercarnos más a su voz. Logremos que nuestros sentidos estén atentos para escuchar su mensaje. De las muchas formas en que Dios puede comunicarse con nosotros. Y el último versículo para el día de hoy, hermanos, es Juan 10:27. Ten un segundo, por favor. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hermanos, estemos atentos para que nosotros formemos parte de esas ovejas y logremos escuchar la voz de nuestro Señor. Tengamos cuidado de que no sea al contrario. Tengamos cuidado de que no escuchemos una voz equivocada. Tengamos cuidado de no escuchar la voz del hombre o la voz de Satanás. Estemos siempre atentos y haciendo todo lo que nos corresponde para escuchar la voz de Dios nuestro Señor, para acercarnos a Él y escuchar su mensaje. Hermanos, yo espero que este mensaje del día de hoy haya sido de mucha utilidad para ustedes. De verdad, de mucho corazón espero que este mensaje pueda lograr un cambio en nuestras vidas. De que si no estamos haciendo lo que corresponde para escuchar la voz, sea un buen momento para hacer un cambio. Sea un buen momento para acercarnos.